Espai de salut holística, un temps per parlar, aprendre i gaudir de la vida. Avui parlem amb el doctor Josep Caldera, de la bioneuroemoció i el càncer. Benvinguts a aquest nou espai de salut holística. Avui tenim un regal per nosaltres. Tenim amb nosaltres el doctor Josep Caldera per parlar d'un tema molt interessant, que és la bioneuroemoció i el càncer. El Josep Caldera, doctor, és llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, màster en gerontologia, també per la universitat, especialista i diplomat en bioneuroemoció i, a més, molts de vosaltres que esteu veient el programa el coneixereu perquè és professor de l'Institut de Bioneuroemoció i director i fundador del centre Asana, un centre a Barcelona on practica la bioneuroemoció i altres teràpies. Josep, primer de tot, agrair-te molt estar aquí amb nosaltres i per vindre a parlar d'aquest tema. Parla'ns una miqueta, com veu la bioneuroemoció al cáncer? Bien, la bioneuroemoción, el cáncer en realidad no deja de ser más que un programa con un sentido biológico muy específico. Y digo esto porque ese sentido biológico pretende adaptarnos a una circunstancia que hemos vivido, pero una circunstancia muy intensa para nosotros que nos ha impactado emocionalmente de una forma brutal en este sentido. Por lo tanto, la bioneuroemoción lo que entiende de cáncer es esa vivencia que nosotros hemos tenido, que la persona con cáncer ha tenido, y que de alguna forma no ha podido experimentar, es decir, se la ha reprimido. O sigui que hi ha l'origen és un impacte emocional, no? Correcto, pero es un impacto, normalmente suele ser un impacto acumulativo, normalmente, pero esa acumulación es muy intensa. La persona lo vive con mucha intensidad día a día. Quan dius impacte acumulatiu, què vols dir exactament per la gent que ens està veient? Diferents circumstàncies a diferents períodes de vida que es van acumulant com si es anés omplint un got d'aigua o una... Por ejemplo, una persona está trabajando en una empresa y ese trabajo es muy importante para él. De ese trabajo vive él, vive su familia, pero por razones X, la empresa empieza a hacer un ERE, una regulación de empleo, y ese ERE puede durar pues meses, por ejemplo. Entonces esta persona va viviendo en su interior que tarde o temprano se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin el sustento y puede desarrollar un tipo de cáncer. El tipo de cáncer puede ser desde un cáncer hepático, de hígado, a un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Va a depender mucho de cómo esta persona viva ese impacto emocional. O sigui que depèn, el tipus de càncer que tindrà la persona depèn de com visqui aquesta situació. Correcto. En este sentido, por ejemplo, esta persona puede pensar que si lo despiden ya no tendrá alimento para su familia y lo puede desarrollar con un hepatocarcinoma, un carcinoma hepático. O bien puede considerar que es una guarrada para él, el que le echen fuera de ese trabajo. Y puede desarrollar, por ejemplo, un cáncer de colon. O bien puede considerar que él no se lo merece y es una injerencia que están haciendo contra él y puede desarrollar un cáncer gástrico porque es un tema que él no quiere asimilar. No quiere asimilar, ¿no? Exacto. O sea, se lo traga, pero no quiere asimilarlo. Por lo tanto, el tipo de cáncer que pueda tener una persona va a depender, pero directamente de cómo esa persona viva en ese momento ese impacto emocional. Això és molt important, sobretot les persones que ens estan veient, no depèn de coses externes, sinó que realment on hi ha l'origen és la manera en què jo visc una situació determinada i com ho agafo jo, com ho visc, ¿no? Correcto. O sea, cada persona puede tener un raíl, que llaman una entrada determinada. Una persona puede ser más digestiva y tener un cáncer de tipo digestivo. Otras personas pueden ser más mentales, más cerebrales y pueden tener un cáncer a nivel, un tumor a nivel cerebral.
Va a depender mucho de cómo esa, insisto, porque esto es muy importante, Sí. de cómo esta persona vaya a vivir, vaya a sentir todo ese ambiente que está viviendo. Ese ambiente que en definitiva le està causant un impacte, un gran impacte emocional. Llavors, quan passa això i es desenvolupa el càncer a determinat lloc, quina és la feina de la bioneuroemoció en una persona amb càncer? El trabajo del especialista ante una persona que acude a una consulta con un tipo de cáncer determinado, primero hay que pensar que las personas que nos vienen a nosotros con cáncer han hecho un periplo de consultas ya. Sí, jo soc testimoni de que realment ja venen a la bioneuroemoció perquè ja han passat per tot. Si no es la última, es de las últimas opciones. Yo es un término esto de la últimas opciones, espero que se corrija en un futuro próximo, que ya es un presente, y que sea de las primeras opciones, ¿no? Porque pienso que ganaríamos mucho más. Por lo tanto, como decía, estas personas que acuden a nosotros ya acuden con una perspectiva de poco tiempo. Es decir, vengo aquí perquè no em queda temps, no? De abrir la puerta del cementerio, por decirlo de alguna forma. Exacte. Entonces, nosotros primero lo que tenemos que hacer es que esa persona tome conciencia de que está viviendo una vida totalmente incoherente para ella, o para él. Y por lo tanto, con esa toma de conciencia, esta persona puede llegar a sanarse emocionalmente. O sigui, primer és la presa de consciència, d'aprendre què m'està passant i per què m'està passant. Claro. Es decir, ¿para qué? Yo me tengo que preguntar siempre, ¿para qué yo tengo este tipo de cáncer y no tengo otro tipo de cáncer? Exacte. Es una pregunta que todo el mundo se la debería plantear. No el por qué, sino el para qué. Que el per què, evidentment, sempre et porta a una cosa teva, mai és de fora. Exacto, yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, si yo a una persona, le hago un planteamiento y le digo por qué te pasa esto, me va a dar 1001 razones por las cuales le pasa un tema determinado. Pero si a una persona le pregunto ¿para qué te está pasando esto?, probablemente se quede muda. Se quede muda en el sentido de que cuando yo formulo un para qué, eso me lleva a mí a hacerme una introspección personal y realmente ir a la fuente donde yo puedo tener la solución y la tengo a mis propios conflictos, que es en mí mismo, no es en otro. Exacte. És en mi mismo. O sigui, és el que diu la bioneuroemoció, que realment tot depèn d'un mateix, de la manera en què jo visc i dels meus programes, de la meva manera de canviar-ho, o sigui, no depèn dels altres, no? Correcto. Si a nivel de inconsciente el otro no existe, porque es un tema mental, y si el otro no existe, entonces yo estoy proyectando en el otro. Por lo tanto, yo tengo que ser mi propio receptor de toda esta información. La bioneuroemoció diu és molt important comprendre la relació entre la cèl·lula cancerígena i la psique humana. Pots comentar-ho, això? Sí. A ver, la célula tiene un programa, tiene unas funciones muy concretas. Nos deberíamos preguntar de dónde viene esa información primero. ¿Cómo es que, al menos plantearlo, ¿no? Al menos plantejar-ho, no? Sí, exacte. ¿Cómo es que la célula sabe todo esto? ¿Quién se lo ha enseñado esto, no? Y entonces, a partir de ahí, nosotros no somos más que, nos componemos dicen, de 50 billones de células. Por lo tanto, yo siempre digo que el ser humano, desde el punto de vista biológico, no deja de ser una célula grande. Una grande o un acúmulo de células. Por lo tanto, la célula cancerígena, a ver, se entiende clásicamente que el cáncer no deja de ser más que una proliferación, un aumento celular descontrolado, que se puede dar en cualquier órgano. Sí, un creixement sense control de les cèl·lules. Por lo tanto, la primera característica de la célula es que esa célula es inmadura o no llega a madurar, o no existe esa maduración. Por lo tanto, si hacemos una similitud con la persona a nivel psicológico, de comportamiento, diremos ya de entrada que la persona que tiene un cáncer es una persona que no existe en el sentido de que está muy desvalorizada, que no llega a madurar,
que piensa, por ejemplo, que las personas tienen que vivir, ella vive la vida de los demás. O sigui, viu la vida dels altres i no la seva. Correcto, y no hace la suya. O sigui, realment el que està fent la bioneuroemoció és fer una similitud exacta entre el que està passant a la cèl·lula y lo que nos está pasando a nosaltres, que en realidad somos lo mateix. Correcto, es lo mismo. Quiero decir, una de las características es esta. Otra de las características de la célula cancerosa, por ejemplo, es que tiene inhibida la muerte celular programada, es decir, la apoptosis. Por lo tanto, esta persona se comporta de una forma que no tiene límites. No tiene límites, está viviendo una vida que no es suya, vive la vida de los demás. Això, la bioneuroemoció diu, la psique de les persones amb càncer només respon als estímuls externs, no s'escolta a si mateixa, sempre justifica i justifica els altres. Es así, de cierto, es así. Siempre está justificando a los demás, siempre, siempre, siempre. Y además es que vive desconectada de la realidad, como la célula cancerosa, vive desconectado de un sistema al cual pertenece, se desconecta. Estas personas hacen lo mismo, se desconectan. Y no tienen vínculos porque la célula cancerosa tampoco coge lo que le pueda organizar el sistema y lo que le pueda dar el sistema. Sí, està totalment desvinculada i separada, no? Separado totalmente. I és la característica de les persones amb càncer. Todas, por no decir, bueno, a mí no me gusta ser muy fundamentalista casi todas, en el 100%, casi todas. Pero yo diría que un 99,9% son así, tienen estas características. Pero no, el hecho de que yo comente estas características no significa ni que sean buenas ni malas, sino simplemente son características. Són característiques, exacte. Son características. L'important és prendre consciència d'això. Claro. I a partir d'aquí començar a La sanar. persona tiene que tomar esa conciencia, tiene que tomar conciencia de que es una persona egoísta, en el sentido de que no vive su vida, Exacte. se ocupa de los demás. Y por lo tanto... I no té límit amb això. Claro, no tiene límites, por supuesto. Tiene límites y quiere que lo justifiquen todo. Y por lo tanto, un trabajo importante es la toma de esa conciencia. I una altra cosa que diu també la bioneuroemoció i que és molt interessant, i tu que ets metge, és fantàstic que ho diguis tu, és el que es diu en bioneuroemoció el conflicte de diagnòstic. Normalment una persona quan li diuen que té càncer ja es pensa que es morirà dintre de 3 dies. I això realment és un conflicte que provoca que després passi el que passa, ¿no? Pots comentar-ho des del punt de vista? Y eso es así, eso es así, porque yo lo he vivido en mi època de médico per això ortodoxo. El fet de tu ser metge Claro. I que tu realment és un plaer tindre't aquí perquè realment ets un metge que té la consciència oberta, explica-ho des del punt de vista mèdic, ¿no? A ver, normalmente cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, ya de por sí, el hecho de decirle tú tienes cáncer o usted tiene un cáncer, ya es hundirlo en la miseria. De entrada es hundirlo en la miseria. Es no darle esperanzas de vida. Es lo que decías tú muy bien, que cáncer lo asocian a muerte. Por lo tanto, esta persona ya dice, bueno, ya no hago nada más. ¿Para qué hacer algo si me voy a morir? Si ja estic sentenciat, no? Com si Claro, diguéssim. si me voy a morir, ¿para qué voy a hacer algo? ¿no? Entonces esto es muy importante desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios y más a la clase médica, me refiero, que son las personas que dan ese diagnóstico. El que donen aquesta informació. No? Correcto. Hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos cuando se dictamina y se dice que una persona tiene cáncer, porque hay muchas formas de decirlo. No estoy diciendo con ello, que se me entienda bien, que todos los profesionales médicos actúan de esta forma. Exacte. Entiéndase esto. No estoy yo si en contra de los és, médicos. Exacte, però si estàs dient que és molt important com es diu Exacte. i què es diu. Sobretot, i parla'ns això, una miqueta d'això, que normalment s'acostuma a confondre el que és el diagnòstic amb el pronòstic, no? Claro, porque, vamos a ver, un cáncer, de entrada si dices cáncer ya estás sentenciado. Lo que ocurre es que a veces dan unos pronósticos de vida, que esos pronósticos se fundamentan en unas estadísticas determinadas, pero las estadísticas son muy volátiles. Sí, no deixa de ser un cúmul de datos, no té per què ser Un exacte això. colega mexicano, una anécdota, que en un curso que hicieron unas compañeras, el doctor Espinosa decía, hay menteritotas, menterijillas y estadística. Quiero decir con ello que la estadística
es muy manipulable, entre comillas. Es decir, tú puedes demostrar lo que quieras con la estadística, si te interesa una cosa o si te interesa la otra, y eso es obvio, ¿no? Lo que ocurre que, volviendo a la pregunta, claro, te dan un pronóstico de vida, te dan un pronóstico de vida en relación a qué. Exacte. El profesional se ha preguntado realmente si esa estadística es tal o no. ¿Cómo debo yo de dar esa información? Exacte. ¿En qué base la debo dar? Aquí està, no? Si tú das una información a nivel estadístico, cortas esperanza a esta persona. Que es lo que nunca se debe cortar, la esperanza de vida de esta persona. De fet, és el que dius tu, en el moment en què et diagnostiquen càncer, deixes de lluitar per res, perquè ja et veus al final, per tant et desvincules de tot i deixes de tindre vincles amb l'exterior, deixes de tindre motivació per tirar endavant. I una de les coses que la bioneuroemoció fa sempre és obrir la consciència d'aquella persona dient sí que hi ha motius per seguir. Sí, porque realmente si esta persona toma conciencia de que lo que ha estado viviendo hasta ahora no le ha servido para nada, porque ha derivado en un cáncer, entonces esta persona tiene herramientas suficientes para cambiar su vida. Porque en definitiva, nosotros creamos nuestra propia vida. Pròpia realitat, exacte. Claro. Si yo quiero sanarme, me sanaré. Si yo no quiero sanarme, no me voy a sanar. Exacte. Primer hi ha que haver-hi el canvi de consciència, de dir, jo vull sanar-me, vaig cap a aquest camí i faig tot el possible. Pero un aspecto muy importante es que en la bioneuroemoción, porque hay personas que llegan a la consulta, cada vez menos, afortunadamente, que dicen que vienen a curarse, a que nosotros les curemos. Me parece que usted se equivoca del tema, ¿no? Porque realmente lo que nosotros hacemos con la bioneuroemoción, lo que pretendemos, es que la persona tome conciencia, pero ¿para qué? Para una sanación emocional, una sanación de su mente, no una sanación de su cuerpo. Su cuerpo acompañará o no, no lo sé. Va a depender de esta persona y cómo lo viva esta persona y los cambios que haga cuando haya tomado conciencia. Por eso que para nosotros el cuerpo es secundario. No lo relegamos el cuerpo, pero lo principal es trabajar esa emoción, esa toma de conciencia de esta persona, de cómo ha vivido esa vida. Exacte, o sigui, primer hi ha el canvi de consciència i després el cos segueix aquest canvi de consciència. El que sí és evident és que si intentes canviar el cos sense fer el canvi de consciència no vas enlloc. Mira, te voy a hacer una comparación muy fácil de entender para los televidentes. A ver, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un cambio de conciencia, hemos llevado una vida determinada en la cual no ha servido. Esto lo he comentado antes. Por lo tanto, cuando yo tengo un cáncer, imaginémonos que no sabemos nada de emoción, de bioneuroemoción. Tengo un cáncer, paso un proceso y de repente ese cáncer se sana, se cura. Se cura. O sea, vas al médico y te dice, oye, se te ha ido todo, los marcadores no están, esta masa del tumor ha desaparecido y todo esto. Bueno, aquí hay dos lecturas, una por parte, pienso yo, una por parte de la persona, de decir, bueno, es que esta persona se ha sanado inconscientemente, porque es una realidad. Nosotros enfermamos inconscientemente, tomamos conciencia y sanamos inconscientemente. Exacto. Eso por una parte. Por lo tanto, esta persona ha hecho un cambio en su vida sin saberlo. Seguro que si entrevistamos a esta persona y le preguntamos qué ha cambiado en su vida, sin saber nada de la bioneuroemoción, ¿qué ha cambiado en su vida? Seguro que ha cambiado, se ha ido, ha desaparecido del entorno donde estaba, seguro, segurísimo. Y otra segunda parte de esa pregunta, de esa afirmación, es de cara al profesional médico. Jo los quiero mucho, los médicos. Per això t'hem portat aquí, perquè és important que un metge digui això. Los quiero mucho. Pero realmente el profesional se pregunta, cuando llega un paciente, que ellos llaman paciente, que yo en su día también llamé paciente, ahora ya no, ya son clientes para mí o son consultantes. Por lo tanto, cuando llega un paciente a la consulta de un médico, un oncólogo,
y ha desaparecido la tumoración, ha desaparecido ese cáncer, no se cuestionan ni por un momento què ha passat ahí. Exacte. És més, moltes vegades jo sé de casos de que realment ha desaparegut i segueixen exactament el procés igual com si el tingués, perquè el protocol diu que es té que fer no sé què. Sí, ahí estamos. O sea, por lo tanto, un tema importante es que la persona tiene que tomar su responsabilidad en su salud. Salud lo digo a nivel general, en el amplio sentido de la palabra, salud como bienestar social. Por lo tanto, esta persona, cuando toma conciencia, puede decidir. Exacte. No ha de decidir otra persona por ella. És a dir, prendre consciència de que realment depèn d'un i depèn de la meva decisió i jo tinc la decisió. Yo voy al médico, me diagnostica un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad y él me va a informar como profesional de las diferentes... Es como un abanico de opiniones. De les diferents opcions que Claro. tinc. Usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, le convendría esto, le iría mejor esto... És el que pretenem en aquest programa de salut holística, de que realment enfront a un conflicte hi ha moltes possibilitats, i no només hi ha la possibilitat que t'ofereixen i és aquella només, sinó que n'hi ha moltes, i la decisió és d'un mateix. Correcto. És un el que pot prendre aquesta decisió. Es el respeto. Exacte. Es el respeto hacia uno mismo y es el respeto del profesional hacia el paciente. Es la relación paciente-profesional, en ese sentido. Pues, el profesional, como te decía antes, se tiene que plantear. Yo pienso que se debería plantear. No es de recibo. Que yo venga una persona con cáncer, se haya sanado sin hacer nada prácticamente, y según las estadísticas esta persona tendría que estar muerta ya, y porque este sigue viviendo y ha desaparecido todo esto. ¿Qué me planteo yo? Exacto. ¿Que es un milagro? Coño, perdón, cada día estamos haciendo milagros. Exacte. Pero vamos un poquito más allá, tengamos la mente un poco más amplia. Obrir una miqueta la consciència i saber Claro. que les coses poden passar de forma diferent. En aquest, Josep, per concloure, si la gent ens està mirant i té algun familiar que té càncer o ell mateix, què els hi proposaries? Mira, en primer lugar, que acepten ese cáncer. Es un poco bestia lo que digo, pero No, però aceptar, es tracta de- el programa es tracta d'això. en el sentido de comprender. Exacte. Quan diem acceptar vol dir comprendre per a què m'està passant Exacto, això. no decir yo tengo un cáncer y se acaba el tema, no. Vamos a preguntarnos para qué yo tengo ese cáncer. Tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y tengo que integrarlo en mí. Y a partir de ahí tengo que actuar con coherencia. Exacte. ¿Qué me está diciendo a mí esto? Si yo no lo sé interpretar, voy a ir a un profesional que me lo interprete. Exacte. Pero no significa, yo quiero dejar un mensaje muy claro, tener cáncer no es igual a muerte. Exacte. Aquest és el gran missatge. Yo pienso que eso sería un gran mensaje para la persona, que Si una tener persona té cáncer no es muerte. No és igual a mort, sinó que simplement hi ha que preguntar-se el per a què, hi ha que integrar això, saber per què m'està passant, què m'està volent dir, i a partir d'aquest moment intentar fer un canvi de consciència, un canvi de paradigma i començar a treballar en aquesta línia. No? Que és Yo, por ejemplo, el cáncer, tal como se entiende, es una patología grave en este sentido. Y yo, si tomo conciencia de mi cáncer, también me puedo morir físicamente. Exacte. Pero esa muerte és cambia molt mucho. diferent, exacte. És molt diferent. Hi ha jo un canvi també- de consciència i canvia totalment. Y yo lo comento por experiencia, porque personas que han muerto de cáncer, sanadas emocionalmente, És molt diferent, no té res a más veure. de una y dos y tres veces han venido a consulta sus padres o sus hermanos a decirme, oye, gracias, Gracias. porque se ha ido en paz. Exacte. Això és S'ha ido en paz. importantíssim. És importantíssim. A eso me refiero. Molt bé. Doncs, Josep, la veritat és que veig... Ho sents molt. Es que me altero. Moltes Porque... gràcies, i la veritat és que tindre un doctor com tu parlant d'aquestes coses és fantàstic en aquest programa. Ens veurem més vegades, t'ho agraeixo moltíssim. Entonces, si se ha acabado, tendría que decir más cosas, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Dedicarem un altre programa a parlar més del càncer, segur. Vale, muy bien. Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias. Gracias Us a deixo todos. amb les frases del programa, a l'agenda, i ens veiem aviat. Gràcies. Gracias. El comentari. La psique de les persones amb càncer
Es deixa envair constantment, sempre a l'espera d'un possible reconeixement. No se n'adonen fins a quin punt els altres s'han endinsat en la seva psique. No saben treure els altres fora de la seva vida, ja que la seva vida són ells. Enric Corbera. L'agenda. Llibres recomanats. Tratado de Bioneuroemoción. Enric Corbera i Montse Batlló. Editorial El grano de mostaza. La biología de la creencia. Dr. Bruce H. Lipton. Editorial Palmira. Reflexió de la setmana. La malaltia ha de ser entesa com un programa biològic especial creat per a resoldre un conflicte biològic inesperat. Dr. Hammer.